Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien, empezando la semana con un poquito más de energía. El viernes empezamos bueno, terminamos todos un poco agotados, la verdad, pero bueno, es una nueva semana y es un gusto tenerlos conmigo otra vez. Yo suelo empezar siempre ahora, los dos primeros días simplemente han sido probitas y a la boliviana, pero de verdad yo siempre empiezo a la hora, así que con los que estamos aprovechamos un toque de recordar lo que hemos visto en la última sesión y más o menos en 2 o 3 minutos iniciales, nosotros proseguimos ya con la clase actual. Así que no se sorprenda si empiezo normalmente a la hora que es. A ver, la anterior vez nos quedamos viendo justamente el documento de Python. Así que se los voy a mostrar otra vez dónde quedamos para poder continuar donde estábamos. Bueno, dar una explicación cortica, así rapidísima de probabilidades y después seguir adelante. Entonces, lo único que habíamos visto era que las probabilidades las íbamos a calcular nosotros a través de los eventos esperados sobre los eventos totales. Habíamos hecho un pequeño ejemplo acerca de las tres cifras al azar, donde habíamos definido cuál era la probabilidad de que un número sea par y también habíamos visto la probabilidad de que un número no contenga cero. Esos ejercicios los habíamos visto. Después habíamos visto que también de alguna manera nosotros podíamos ajustar la fórmula de probabilidades con los límites para calcular la probabilidad frecuentista. En otras palabras, los casos favorables sobre casos posibles ya en números mucho más grandes de tamaños de muestra. Y finalmente habíamos hecho un cálculo justamente de calcular la probabilidad de obtener un número par si escogemos un número al azar entre 1 y 7 y lo habíamos probado para 10 números, para 1000 números y para 10.000 números, ¿cierto? Y habíamos hecho la comparación entre hacer directamente el cálculo desde el punto de vista estadística clásica, que era la división entre 3 y 7, que nos daba 0,42, y habíamos hecho también lo mismo a través de un comando de Python en el cual le decíamos, de los números al azar que hemos creado, en este caso 10 o 20, usted cuénteme aquellos que sean pares, ¿cierto? Y después saque la diferencia entre el número de éxitos entre el número total. Y habíamos visto que cuando la muestra es pequeña, hay bastante diferencia entre lo que calcula nuestro programa o nuestra programación y lo que realmente nos muestra la estadística clásica. Y finalmente habíamos visto que si aumentamos el tamaño de la muestra, pues los valores tienden a ser los valores exactos desde la teoría clásica. Entonces, simplemente habíamos comprobado lo que llamamos nosotros la ley de los grandes números. Y eso ha sido donde nos hemos quedado la anterior semana. Ahora bien, vamos a seguir repasando un toque y avanzar rapidito. Como ya vieron la teoría de probabilidades, entonces ahora vamos a seguir avanzando poco a poco. Vamos a ver este ejemplito simple. Una chica dice, tiene una blusa roja, blanca y una negra, una falda negra y otra blanca y zapatos negros y azules. La vestimenta de la chica se considera un evento aleatorio, o sea, simplemente ella agarra y lo que agarra en el closet, pues es lo que sale. ¿Cuál es la probabilidad de que no esté completamente de negro? Y entonces, ¿qué es lo que... Hay una propiedad que vamos a analizar que durante la anterior presentación no les había dicho, pero es simplemente la propiedad del complemento. Y entonces el complemento te dice, si conozco una de las probabilidades, tranquilamente puedo sacar por complemento la que me haga falta. O si conozco de un grupo de eventos que tiene 6 posibles eventos, conozco 5 o las probabilidades de 5, puedo sacar la última mediante una resta, ¿cierto? Imaginemos un ejemplo simple, porque aquí tenemos la probabilidad del evento E es igual a 1 menos la probabilidad del evento E complemento. Entonces, imaginemos que nosotros como E complemento tenemos el lanzamiento de una moneda cara. La probabilidad de que salga cara es 50%, entonces la probabilidad de que salga escudo es 1 menos 50%, ¿cierto? Entonces es 50%. O si la probabilidad de que salga un número en el dado, digamos 6, es 0,16%, la probabilidad de que salga cualquier otro número menos 6 es 1 menos 0,16, ¿cierto? Entonces, básicamente es un complemento y es súper útil para el momento de calcular cosas. Veamos el ejemplo que estamos diciendo. Ahora, la muchacha tiene una blusa roja, una blanca y una negra. Entonces, la posibilidad o la probabilidad de que saque la negra es un tercio.
Tiene una falda negra y otra blanca. La posibilidad de que salga la negra es un medio. Y tiene zapatos negros y azules. Entonces, solo hay dos opciones, que es el total, y la posibilidad de que salga negro es un medio. Entonces, como los tres eventos son independientes, ¿verdad? Uno no depende del otro, básicamente. Entonces, nosotros podemos utilizar y también son excluyentes, podemos utilizar la multiplicación, ¿cierto? Entonces multiplicamos un tercio por un medio y sacamos un doceavo. Y entonces un doceavo es la probabilidad de que la persona esté completamente de negro. Pero la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad que no esté completamente negro? Entonces, la probabilidad de que no esté completamente negro es uno menos la probabilidad de que esté completamente de negro. Uno menos 11 doceavos, que te da 11 doceavos o 91,67%. Nuevamente, el cálculo aquí es una simple división que no le vamos a parar una mucha bola. Y ahora sí nos vamos a ir avanzando poco a poco dentro de la teoría a lo que habíamos visto como factorial. El factorial, como les había dicho en la anterior presentación, básicamente es la multiplicación de todos los números y partiendo desde i igual a 1 hasta i igual a n, ¿cierto? Entonces, acuérdense que el factorial de 5, por ejemplo, era 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora bien, si usted quiere ver factorial en Python, hay diferentes formas de hacerlo. Yo le muestro algunas aquí. Podemos utilizar de la librería matemática o de la librería MA, podemos utilizar el factorial y aquí le estoy pidiendo que me haga el factorial de 4. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? 4 por 3 por 2 por 1 es 24. Ahora bien, también podemos ver tranquilamente cómo nosotros podríamos imprimir los factoriales de diferentes números. Entonces, aquí estamos haciendo un pequeño programita, una programación sencilla para decirle, para cada valor i en el rango de 10, en este caso, imprímame el factorial de i. Entonces, me va a imprimir el factorial desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acuérdese, en Python el 0 es el primer número y cuando le pido 10 llega desde el 0 hasta el 9. Factorial de 0, yo le había dicho a usted que es 1, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2 por 1, que es 2, factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que es 6 y así sucesivamente. Ahora, si usted pone aquí un valor extremadamente grande, muy probablemente como el factorial son números extremadamente grandes, ya no le corra directamente. Entonces, por eso el ejemplo que yo pongo simplemente es del 1 al 10. Listo, tenemos en la cabeza los factoriales y ahora vamos a analizar un poquito el uso ya de esos factoriales o de esas probabilidades para ver cálculos probabilísticos. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de eventos independientes para escoger n posibilidades y lo repetimos k veces, entonces n sobre k es igual a las posibilidades, ¿cierto? N elevado a la k, mejor dicho. A ver, analizaremos un poquito de lo que estamos mencionando acá. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una dormida en cacho? Me imagino que todos han jugado cacho y si no han jugado cacho, bueno, el cacho básicamente es lanzar 5 dados, ¿cierto? Para obtener diferentes resultados. Y la dormida es que los 5 dados caigan en el mismo número. Claro, eso ocurre poco frecuente. Entonces la pregunta es, ¿qué tan frecuente es que uno saque una dormida en el cacho? Y entonces, la primera cosa es adivinar cuáles son los casos posibles. Y nuevamente estoy volviendo a la fórmula que les había mostrado a ustedes, donde teníamos que escoger entre n posibilidades y el número de repeticiones que era k. Entonces, las posibilidades son 6. ¿Por qué las posibilidades son 6 de obtener una dormida? Porque tenés 6 números en los dados, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, hay 6 posibilidades de poder hacer una dormida. Y el valor K es obviamente 5, de que los 5 dados sean del mismo número, ¿cierto? Entonces, básicamente los casos posibles son 6 elevado a la 5. Ahora bien, acuérdese, para calcular las probabilidades, la división es entre el evento exitoso sobre los eventos posibles. Acabamos de decir que los eventos posibles son 6 a la 5, pues el evento exitoso es simplemente 6. Eso quiere decir que el evento exitoso, pues, es un solo número, ¿cierto? Que es el 6.
Nosotros hacemos la división de 6 entre 6 a la 5 y te va a dar 1 sobre 6 a la 4 y eso es 0.067. Entonces, aquí yo le estoy calculando el 6 elevado a la 4, que son 1296 posibilidades, y la división entre ambos. Entonces, la probabilidad de que saques una dormida en cacho es extremadamente bajita. Es básicamente 0.0007. Me ha faltado un cero por aquí, por si acaso. Aquí nos ha faltado un cerillo, ¿ya? Y ahorita lo aumentamos. 0.00, ah, no, dos ceros nos faltaban. Ahora sí. Ahora sí, estamos iguales, 0.0007, exacto. Básicamente esa es la probabilidad. Entonces, claro, cuando usted juega cacho como yo juego o usted juegue, pues la probabilidad de obtener una dormida es extremadamente bajita, ¿no ve? Listo. Ahora, ya que tenemos un poquito más claro, espero yo, el concepto tanto de, ¿cómo llamamos esto nosotros? De factorial y el concepto de posibilidades, ahora sí podemos pasar al concepto que yo ya les había presentado en la anterior clase en la presentación, ¿cierto? Les había presentado un concepto que era el concepto de expresar los factoriales para calcular lo que nosotros llamábamos el espacio muestral, ¿cierto? Y en este caso usábamos permutaciones y usábamos combinaciones. Y en una de ellas el orden importaba y el otro no importaba el orden, ¿cierto? Y entonces, imaginemos, si la pregunta es, si tenemos n objetos diferentes y debemos extraer k objetos de ellos, ¿de cuántas maneras posibles podemos hacer si el orden nos importa? Y cuando el orden importa, eso quiere decir que cada una de las formas en las que ordenamos las cosas cuenta como una observación. Nosotros utilizábamos las permutaciones. Y yo le había dicho a usted que las permutaciones son iguales al n factorial dividido a n menos k factorial. Yo he utilizado r, ¿cierto? En la presentación, pero da lo mismo si es n o k, simplemente es una división de factoriales. Arriba tenemos un factorial de n, donde n es el total de posibilidades, y n menos k abajo en factorial, donde tenemos n, los objetos diferentes, y k, los que vamos a extraer del mismo. Ahora sí. Imaginemos un ejemplito, ¿ok? ¿De cuántas formas podemos escoger un comité, presidente, vicepresidente, tesorero del curso, si es que el curso tiene 23 personas? En este caso, vamos a tener una permutación de 20 con 3. Ahora bien, veamos cómo funciona esta situación. Nosotros pensaremos, primero, en este caso, el orden importa. Sí, claro que no importa, porque si sale presidente ya no puede salir vicepresidente, y si sale vicepresidente ya no puede salir tesorero. Entonces, el orden sí nos importa. Entonces, ¿cuál es el N que tenemos acá arriba? Pues son 23 personas, que es el número total de personas de un curso. Y abajo tenemos N menos K, y K simplemente es el valor de los tres cargos que nosotros vamos a buscar, ¿cierto? Entonces, factorial de 23 sobre 23 menos 3 factorial. Si usted hace la matemática, eso es igual. Arriba tengo 23 factorial, que es 23 por 22 por 21 por 20 factorial, y abajo tengo 23 menos 3, que sería 20 factorial. 20 factorial se va con 20 factorial y te queda 23 por 22 por 21. Y entonces hay 10.626 formas en las que podemos obtener presidente, vicepresidente y tesorero cuando un curso tiene 23 personas. Esa es la interpretación. Ah, pero si no quiere irse por la multiplicación simple, usted puede decir, yo quisiera dividir el factorial de 23 de la librería matemática entre el factorial 20 utilizando la misma librería. El resultado es exactamente el mismo. O también podemos utilizar de la librería matemática la función permutación, que es perm, y ponemos los dos valores que corresponden, 23, que es el valor de n, y 3, que es el valor de r, o el valor de k, como usted quiera, y nos da el mismo resultado. Entonces, las permutaciones usted las puede calcular a través de la librería matemática o por un cálculo directo, ¿cierto? Y la librería matemática puede utilizar tanto el factorial como directamente la función de permutación.
Esa es la ventaja de Python. Al final de cuentas, te reduce mucho el trabajo de estar tecleando, armando fórmulas y la idea es esa, ¿no? De que podamos nosotros contar con ese tipo de cosas. Ahora, vamos a ver qué pasa si nosotros queremos hacer lo mismo, pero cuando el orden no nos importa. Entonces, cuando el orden no nos importa, podemos extraer K objetos con orden. Eso nos da P a la K de N a la K posibilidades entre ese grupo que hemos extraído y lo que nosotros realmente estaríamos utilizando es una combinatoria. Y la combinatoria, yo se las había definido a ustedes como el N factorial o el número total de posibilidades factorial sobre n menos k factorial por k factorial, ¿cierto? Y k sigue siendo lo mismo. K sigue siendo lo que habíamos definido nosotros, ¿no ve? Que era lo que íbamos a extraer del total de situaciones diferentes. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos extraer un comité de 4 personas en el curso sabiendo que somos 24? En este momento ya no he puesto yo un vicepresidente, un presidente y un secretario. Entonces, no hay un orden ahí que hay que respetar. Simplemente lo que estamos diciendo es, vamos a sacar un comité de 4 personas que nos va a representar de 24 que sería el curso. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues arriba, en lugar de n factorial, ponemos 24. Abajo tendríamos 24, que sería n menos 4, que es 20 factorial, multiplicado por 4 factorial. Eso es lo que tendríamos. Básicamente, arriba simplificaríamos del 20 factorial para abajo con lo de abajo y tendríamos 24 por 23 por 22 por 21 en el numerador y en el denominador tendríamos el factorial de 4. Si usted hace otra vez el cálculo, le va a salir 10.626 maneras también de sacar 4 personas dentro de un curso de 24 para que nos represente. Ahora bien, también podemos utilizar eh, la función factorial de la librería matemática para hacer el mismo cálculo o también podemos utilizar la función combinatoria de lo mismo. De que el resultado haya salido igual al anterior es casualidad, por si acaso, ¿no? No quiere decir que te tiene que salir igual, para nada. Es más, habíamos dicho que si nosotros poníamos los mismos números para uno u otro, ¿cierto? Los resultados deberían salir mayores para lo que sería la permutación. Vamos a poner en el último el ejemplo. En lugar de 24, digamos que tenemos 23 estudiantes, como teníamos en el ejemplo anterior, y en lugar de 4 vamos a elegir 3 representantes. Pero aquí no hay orden, acuérdense, no hay vicepresidente, presidente, lo que sea. El resultado son 1.771 formas de elegir 3 representantes de un curso de 23 personas. Pero cuando el orden importaba, había 10.626 formas de hacer exactamente lo mismo. Y entonces, claro, como le dije a usted, la combinatoria siempre, siempre, siempre va a ser mucho menor a la permutación. Claro, y acuérdese cómo le expliqué, ¿verdad? Acuérdese cuando yo le decía, tenemos las letras A, B, C. Cuando usted tiene las letras A, B, C y yo le pido a usted que me diga cuántas formas posibles hay de combinar las letras, la combinatoria solo dice hay una sola forma posible, porque para la combinatoria A, B, C, B, C, A, C, B, A y cualquier otra combinación solamente cuenta como uno porque utiliza las mismas letras. Pero la permutación, cada una de las formas en las que armamos ABC la cuenta como uno y obviamente va a ser mayor. Entonces, esa es básicamente la forma en la que calculamos. Vamos a seguir viendo unos cuantos ejemplos más para que les quede más claro cómo funciona, pero eso es un poco ya la aplicación de las combinatorias, ¿no? Y también de las permutaciones. De la parte que hemos llevado hasta ahorita, ¿hay alguna duda al respecto o se entiende todo lo que estoy hablando? Ok, entonces el silencio para mí significa que se entiende y puedo seguir adelante. Igual, si tiene alguna duda, pues levanta la manito y yo con todo el gusto del mundo le voy a responder lo que usted necesite. Veamos, en un curso queremos saber cuál es la probabilidad de que escogiendo presidente, vicepresidente y tesorero extraigamos a Rudy dentro de los representantes. ¿Y cuál es la probabilidad de que Ana esté en un comité de 5 personas que nos van a representar en otros cursos?
A ver, vamos con el primer caso. El primer caso es escoger a Rudy como presidente y los dos puestos al azar. O puede salir Rudy vicepresidente y los dos puestos al azar. Y finalmente Rudy como tesorero y los otros puestos al azar. Entonces, ¿cuáles son nuestros casos favorables? Los casos favorables serían tres veces la probabilidad de 23 que son los alumnos de la clase, y dos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué son tres veces 23 de 2? Primero, tres veces es porque Rudy puede ocupar tres diferentes puestos, ¿cierto? En este caso, presidente, vicepresidente y tesorero. Ahora bien, ¿por qué tenemos 23 y 2? Porque le estamos quitando uno de los puestos o una de las posiciones porque Rudy, como le decía, o es presidente o es vicepresidente o tesorero. Entonces, si es uno, no puede ser los otros dos. Y esa es la razón por qué la probabilidad viene de 23 y 2. El total de posibilidades, ¿cuál sería? Perdón, 23 y 2 estamos utilizando 24, perdón, de número total de estudiantes, no 23. Entonces, a Rudy ya no lo contamos, lo hemos quitado de 23 y de arriba tenemos, como le decía, uno menos por las dos posibilidades que quedan cuando ya sacó un lugar. El total de posibilidades, si no escogiéramos a Rudy como la persona, pues serían tres puestos que vamos a sortear de 24 estudiantes, ¿cierto? O de 24 estudiantes vamos a sortear tres puestos. Hacemos básicamente la diferencia de nuestras, o mejor dicho, la división de nuestras probabilidades y el resultado te da 0.025. Igual lo podemos hacer a través de la librería de matemáticas utilizando las permutaciones, permutación de arriba 23 y 2, permutación de abajo 24 y 3, y sacar exactamente el mismo resultado que habíamos sacado de una manera matemática. Ahora bien, es bien importante que en este caso usted entienda que el orden sí importa y en lugar de combinatoria usted va a sacar permutaciones. ¿Qué significa esto? Que hay un 12.5% de probabilidades de que Rudy esté dentro de los representantes como presidente, vicepresidente o tesorero, ¿cierto? Ahora vamos a ver el caso de Ana. Al caso de Ana, decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que Ana esté dentro de un comité de 5 personas que nos van a representar? No dice vicepresidente, presidente o tesorero, por ende no hay un orden específico y nosotros vamos a agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con Ana? Si escogemos a Ana dentro del comité, vamos a tener un evento, que es el evento favorable, que es la combinatoria de 23 de las 24 personas, porque escogimos a Ana, y 4 de los 5 posibles puestos para el comité, porque ya escogimos a Ana. Ahora bien, ¿cuáles son los eventos totales? Pues los eventos totales son 5 de 24, ¿verdad? 5 puestos para 24 personas. Hacemos la división de las combinatorias y la probabilidad nos da 20.83%. Si utilizamos igual Python a través de sus, obviamente, de las funciones de combinatoria, nos da exactamente el mismo valor y entonces hay 20.83% de probabilidades de que Ana esté dentro del mencionado comité de 5 personas. Entonces, eventos posibles sobre los eventos totales. Esa es básicamente la parte de probabilidades, ¿ok? Aquí voy a hacer un stop porque también les debía a ustedes algo que quiero mostrarles, ¿ya? Y después pasamos a las distribuciones estadísticas. Hoy estamos con harto material, así que voy a tratar de ir rápido, pero tampoco abrumarlos con lo que vamos a ver, ¿ok? Este es un corte comercial simplemente para explicar. Había el otro día una pregunta, ¿no? Que decía, profe, ¿podemos correlacionar, y en este caso también la misma pregunta se aplicaría para regresión, variables que no son numéricas con variables numéricas? ¿Se acuerdan que había esa pregunta? Y yo le había respondido a la persona de que sí es posible correlacionar variables string o no numéricas con variables numéricas, sean enteros o no enteros, pero que había que cambiarlas a variables dummy,
¿cierto? Y las variables dummy es, si hablábamos de género, yo les había dicho, vos puedes llamar a mujer cero, a hombre uno, viceversa, o a mujer uno y a hombre 2 o viceversa, o también cuando tenés mucho más de una opción, podés aumentar el número de números posibles. Entonces, aquí en la pantalla les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Vamos a importar pandas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la librería pandas y vamos a leer un archivo al que le estoy creando acá. Bueno, no estoy creando, simplemente le estoy diciendo, creemos el valor de, que es la lectura del archivo Sample Superstore, ¿ya? Que es básicamente una base de datos, y quiero que me muestres los encabezados de esto, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hecho en la anterior clase, pero esta es de otra muestra. Entonces, lo que estoy viendo aquí es que estoy viendo las primeras 5 observaciones de la base de datos que tengo, ¿cierto? Eso usted ya lo sabe hacer, ya se lo he explicado. Y entonces vamos a tener diferentes variables acá. Quiero que se enfoquen en la variable región. La variable región acá es una variable que no es numérica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los valores que tenés aquí es sur, sur, oeste, sur, sur. Y bueno, son básicamente variables alfabéticas, ¿cierto? No numéricas. Entonces, primero que yo le voy a pedir, acuérdense que con ustedes utilizamos la función unique para ver qué, todas las posibilidades o todas las clases que existen dentro de la variable, en este caso region o región. Entonces, las variables que están metidas dentro de región son sur, este, oeste, perdón, central y este, ¿cierto? Ahora bien, nosotros, como le digo, no podemos correlacionar o no podríamos regresionar una variable que es alfabética. Y entonces vamos a convertir la variable alfabética region a dummies, a variables dummies, ¿ok? Entonces voy a utilizar y le voy a decir, créeme R, la variable R, o mejor dicho, el array R, utilizando la librería pandas, saque los valores dummy de la variable región dentro de mi base de datos D y imprímame R, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer el programa es agarrar, en este caso teníamos 9,994 observaciones, ¿ya? Va a crear las 4 columnas utilizando las clases de las columnas, en este caso central, este, sur y oeste, y cada uno de los individuos que han respondido a esta encuesta, que es obviamente cada fila de nuestra base de datos, le va a poner un 1 al lugar en el que pertenece y 0 a los otros. En este caso, el primer individuo que hemos entrevistado es del sur, el segundo es del sur, el tercero es del oeste, el cuarto, pero que es tercero dentro de la base de datos de Python, es del sur, el quinto es del sur y así sucesivamente. Entonces, simplemente te está diciendo, numéricamente los vamos a nombrar estos individuos y nosotros podemos tranquilamente utilizar la concadenación de la librería Pandas. Vamos a concadenar, digamos, estamos diciendo, concadene, por favor, a la base de datos D que teníamos, la original, el valor R dentro del eje 1. ¿Qué está haciendo ahí? Cuando nosotros estamos poniendo ese comando, lo que le estamos diciendo a Python es, métame los resultados de la creación de la variable dummy dentro de mi base de datos. Y entonces usted está creando, obviamente, las variables dummy, central, este, oeste. Correcto, correcto, Carlos, correcto. Los convierte en valores binarios, en este caso, ¿no? O sea, es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, los convertimos en los valores binarios, 0, 1, 1 siendo sí y 0 siendo no, en este caso. O sea, la primera persona no pertenece al central, por eso es 0, no pertenece al este, es 0, y sí pertenece al sur, es 1, no pertenece al oeste. Y como les digo, el concadenar nos ayuda a nosotros a meter la variable ya en valores dummy a nuestra base de datos. Pero ojo, si usted mete esa variable va a tener un problema porque tenés la variable región y tenés los dummies de la variable región. Entonces, una alternativa para evitar de que exista eh, un problema por tener la misma variable 2 veces es después borrar la variable región
y cuando la borro a través de, obviamente, la función del, y otra vez veo los encabezados de mi base de datos, lo que me queda es la misma base de datos que tenía antes, simplemente lo que ya no tenemos nosotros son la variable región. La variable región ha desaparecido. Eso es. Entonces, usted ya sabe cómo meter una variable dummy a, a su base de datos y después puede correlacionar, regresionar, utilizar todas las posibilidades existentes entre dos variables que antes no se podía porque una era alfabética y la otra era numérica y ahora ya se puede. Esa era una deudita que tenía con ustedes, que se me había olvidado la última clase parar para describirles. Y ahora voy a ir rapidito eh, voy a intentar de ir lo más rápido posible para que veamos las distribuciones probabilísticas discretas, ¿ya? Y con esas distribuciones ya podemos empezar también la siguiente parte de nuestro Python. Ok, para distribuciones probabilísticas ya nos separamos hoy sí de la descriptiva totalmente, hemos cruzado el puente probabilístico entre descriptiva e inferencial y aquí nos estamos tirando de panzas inferencial, así de fácil, ya estamos entrando a inferir cosas. Y entonces, para inferir cosas, lo primero que tenemos que saber son las distribuciones. Ya habíamos tenido un primer acercamiento a las distribuciones. A ver, ¿quién se acuerda en qué momento nos hemos acercado a las distribuciones? ¿Quién se acuerda más o menos cuándo hablamos de distribuciones? Camila, por favor. Con los gráficos, si no me equivoco, los gráficos que hicimos en las ¿Cuál prácticas gráfico, anteriores. Camila? El de el de Barra, si no me equivoco, o Correcto. el de ujú. Lo siento, Pamela y Natalia, pero Camila les ganó la mano. Sí, definitivamente, el gráfico de barras y el histograma, que básicamente son casi lo mismo, la única diferencia es que el gráfico de barras tiene espacios porque la variable es discreta y el histograma no tiene espacios entre ellos porque la variable es continua. Pero sí, sí lo habíamos visto. Excelente, Camila. Mil gracias y tienes el punto inicial de hoy, ¿ya? Como siempre. Y entonces... Las distribuciones de probabilidades básicamente son las formitas que tienen nuestras variables. En otras palabras, si yo tengo una variable cualquiera, la forma en la que se distribuyen las probabilidades de los posibles eventos o resultados de esa variable es mi distribución de probabilidades. La probabilidad sabemos que normalmente es entre 0 y 1, los eventos son mutuamente excluyentes y la lista es colectivamente exhaustiva. Eso lo habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos una moneda al aire, ¿cuál es la distribución de probabilidad del número de caras? Imagínense que el evento haya tenido 8 resultados, ¿ya? Entonces, los resultados posibles van a ser del 1 al 8, ¿cierto? Y lanzamiento de la moneda ha sido lanzada la moneda 3 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 veces hemos lanzado la moneda y el número de caras en las 3 primeras veces ha sido 0, el número de caras en las segundas 3 veces ha sido 1, el número de caras en las terceras 3 veces ha sido 1, en la cuarta ha sido 2, en la quinta ha sido 1, en la sexta ha sido 2, en la séptima han sido 2 y en la octava han sido 3. Con eso nosotros tranquilamente podemos hacer nuestra distribución. ¿Cómo? Fácil, contemos. ¿Cuántas veces no han salido cara? Uno. ¿Uno de cuántos? Uno de 8. ¿Cuántas veces ha salido una cara? 3 de 8. ¿Cuántas veces han salido dos caras? 3 de 8. ¿Cuántas veces han salido las 3 caras? Una de 8, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos las probabilidades que sería 1/8, 0,12,5, 3/8, 0,37,5, 3/8, 0,37,5 y 1/8, 0,12,5, sumando el 100% porque son todos los eventos posibles, colectivamente exhaustivos. Ahora, al momento de graficar una distribución, siempre, y entienda, siempre, en un lado va a tener la probabilidad y en otro va a tener los eventos posibles, ¿cierto? ¿Cuáles eran los eventos posibles?
0, 1, 2 y 3. Y la probabilidad del evento 0, pues es 1/8, ¿cierto? O el número de caras 0 es 1/8. Número de caras 1 en 3 lanzamientos es 3/8. De 2 es 3/8. Y de 3, otra vez 3 caras dentro de 3 lanzamientos es 1/8. Si usted ya le pone ojitos a esta belleza, pues ya tiene una forma de campana, ¿cierto? Una formita de campana. Pero en este caso nosotros no podemos unir las barras porque no es una variable continua, es una variable discreta. Ok, y entonces obviamente tenemos que definir que es una variable aleatoria, que es una cantidad que resulta de un experimento al azar y puede adoptar diferentes valores. Acuérdese las palabras más importantes en la estadística. Experimento, acuérdese que lo definimos creo hace 2 clases atrás, que decíamos, pues es repetir varias veces, ¿no ve algo? Pero eso ya, perdón, el experimento es una vez hacer un tiro. Por ejemplo, lanzamos el dado una vez, es un experimento, y un evento es la repetición de varios experimentos, eso es. Y entonces, claro, en cada experimento el valor puede tomar el valor que usted quiera, eso es la aleatoriedad. Habíamos hablado de las medias, de las varianzas y de las desviaciones estándar en las primeras clases, y entonces nosotros podemos ver que la media ahora la vamos a identificar como mu, como la variable griega, o mejor dicho, la letra griega mu, que está aquí abajo, y la desviación estándar como sigma. Ahora bien, acuérdense que cuando utilizamos nosotros letras griegas, estamos hablando de la población, y cuando hablamos o que utilizamos letras más de nuestro lenguaje, estamos hablando de la muestra. En el gráfico usted puede ver 3 distribuciones donde la media y la desviación estándar pues son un toque diferente, ¿cierto? Simplemente, ¿cuál de las 3 desviaciones es mejor? Nosotros habíamos definido que la que tiene menos dispersión, en este caso la azulita, ¿no ve? Y la verde sería la peor, que tiene mayor dispersión. Ahora bien, para calcular la media de una distribución de probabilidades, acuérdense que antes habíamos definido la media aritmética como la suma de las observaciones, ¿cierto? Dividido entre el número total de observaciones. XI sobre NI. Ahora, para cuando cambiamos nosotros a las probabilidades, la media viene de la multiplicación de X o las observaciones de X por la probabilidad de X. O sea, la sumatoria de las observaciones multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Esa es nuestra nueva media de probabilidad. Y la varianza y la desviación estándar, pues siguen siendo una medida de desviación de las observaciones sobre la media, donde tengo las observaciones menos la media elevado al cuadrado, pero esta vez multiplicado por la probabilidad de X. Acuérdense cómo era la varianza antes, ¿cierto? La varianza era las observaciones menos la media elevado al cuadrado dividido entre n si era población y n menos 1 si era muestra. Ahora ya nos olvidamos del divisor y estamos multiplicando por la probabilidad la diferencia entre las observaciones y la media. Y si usted quiere sacar la desviación estándar, pues es básicamente la raíz de la varianza. Ahora veamos un pequeño ejemplo. Dice que el señor John vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado y desarrolló una distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que espera vender un determinado sábado. Entonces, ningún automóvil, el 10% de sábados. Un automóvil, 20% de sábados. Dos automóviles, 30% de sábados. Tres automóviles, 30% de sábados. Y cuatro automóviles, 10% de sábados. No vende más de cuatro automóviles. El total de resultados posibles son cuatro. Y asuman el 100% o la probabilidad de uno. ¿De qué tipo de distribución se trata? ¿Cuántos automóviles espera vender John en un sábado normal? ¿Y cuál es la varianza de la distribución? De entrada, para saber el tipo de distribución que se trata, usted tiene que hacer una gráfica de probabilidades por eventos, acuérdese. Para ver cuántos automóviles espera vender John un sábado normal, ahí le están pidiendo la media, porque la media es el valor que nos indica el valor más probable que esperarías vender tú, en este caso, el valor más probable de ocurrencia. Y la varianza, pues, es la desviación, ¿cierto? Imaginemos nosotros, perdón, que tengamos que calcular la media. La media, yo les había dicho que era igual a la sumatoria de los X o de las observaciones por su probabilidad. Y aquí tenemos 0 por punto 10, 1 por punto 20, 2 por punto 30, 3 por punto 30 y 4 por punto 10. La media es 2.1. ¿De dónde viene, profe?
Acuérdense, cero viene del número de automóviles vendidos, que es X, ¿cierto? Este valor de X de aquí es cero. Y la probabilidad está dada por punto 10. Entonces, cero por punto 10, uno por punto 20, 2 por punto 30. Todo viene de nuestra tabla. Y aquí tenemos exactamente los mismos valores puestos en una columna donde la media es 2.10. Entonces, cuando usted me pregunte cuál es el valor medio, o mejor dicho, en un sábado normal, ¿cuántos autos vendería John? John vendería dos vehículos. No va a vender 2.1 vehículos, ¿cierto? Porque no vas a vender dos vehículos y una llanta, digamos. Entonces, este resultado del 2.10, por si vos dices, en 100 sábados, ¿cuántos vehículos vendería John? Eso ya estaríamos hablando de 21 vehículos o 210 vehículos, mejor dicho, ¿cierto? Estaríamos hablando de 210 vehículos. Pero en un sábado normal son dos vehículos, es lo que estaríamos hablando. La desviación estándar, pues viene de las formulitas que les había mencionado, x menos la media al cuadrado, y eso multiplicado por la probabilidad, y la varianza nos da 1.290, que sacar la raíz es 1.136, que esa es la desviación estándar. Ahora bien, yo simplemente quiero que usted se acuerde de las fórmulas y su aplicación, porque con Python no vamos a hacer tablas, porque no necesitas directamente, te saca los valores, pero sí necesito que recuerde un poco cómo funciona el cálculo, ¿cierto? Y para la distribución, pues usted podía haber hecho la gráfica y no había necesidad de decir nada. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de distribuciones probabilísticas, nosotros vamos a empezar a hablar de distribuciones probabilísticas de variables discretas. Y en variables discretas, la distribución probabilística más simple en realidad es la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es una distribución que básicamente es un solo experimento y es de sí y no. Entonces, básicamente es un solo dato. Pero bueno, esa es la base para construir distribuciones mucho más importantes. Y dentro de esas distribuciones más importantes, la siguiente es la distribución de probabilidad binomial. La distribución de probabilidad binomial tiene las siguientes cuatro características. Acuérdense de las características. Nuevamente, la teoría es súper importante para después ver el Python. El resultado de cada ensayo se clasifica en dos categorías, éxito o fracaso, verdadero o falso. Si digamos a usted, yo le pregunto, eh, ¿qué le gusta comer? ¿Hamburguesa, pollo, ceviche o salteña? Entonces, ¿cuál sería el éxito? Lo que a usted le gusta. En este caso, alguien dirá pollo. ¿Y cuál sería el fracaso? Los otros tres, lo que no le gusta tanto. Entonces, cuando hablamos de una probabilidad binomial, no siempre estamos hablando de variables que solo tienen dos opciones, sino podemos utilizar variables que tienen más de dos opciones, simplemente calificando la opción elegida como éxito y las otras como fracaso. La variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. O sea, la segunda característica es que nosotros podamos contar cuántas veces se repite el éxito. La probabilidad de éxito y fracaso son las mismas en cada ensayo. Eso es para una probabilidad binomial. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, la probabilidad de que salga cara es 50 y la que salga cruz es 50. El lanzamiento de un dado, la probabilidad que salga 1 es un sexto, que salga 2 es un sexto, que salga 3 es un sexto y entonces son la misma para cada una de las posibilidades. Los ensayos son independientes, lo cual significa que lo que pase en el primer ensayo no afecta en el siguiente ensayo. Maravilloso. Para construir una probabilidad binomial, necesitas el número de ensayos y la probabilidad de éxito de cada ensayo. En esta formulita que yo les estoy presentando acá, el número de ensayos viene dado con la variable n y la probabilidad de éxito de cada ensayo es el valor pi. Lo vamos a cambiar un poco para Python, pero es exactamente lo mismo. ¿A qué es igual entonces la probabilidad de x? Es igual a la combinatoria de nx y eso por pi elevado a la x por 1 menos pi elevado a la n menos x. O sea, empezamos nosotros a ver que las fórmulas para sacar la distribución de probabilidades o las probabilidades de cada uno de los eventos son extremadamente complicadas. Si usted me pide traducir esa fórmula, lo que estaría diciendo, por ejemplo, ahí es, imagínese que nosotros queramos saber la probabilidad de sacar un 1 en los dados. Entonces, la probabilidad de 1
sería igual a la combinatoria de 6 y 1 multiplicado por pi a la 1 por 1 menos pi a la n, que sería 6 menos 1. ¿Se da cuenta? Entonces, con eso nosotros estamos sacando la probabilidad de que en un dado nos salga 1. Ahora, pi, nuevamente, no significa 3,14 en esta fórmula, sino es la probabilidad de éxito. Si en el caso de que nosotros quisiéramos utilizar la probabilidad de éxito de que nos salga el valor 1 de los dados, pues sería un sexto, ¿cierto? En lugar de pi pondríamos un sexto. Y 1 menos pi es el complemento o la probabilidad de fracaso, ¿cierto? 1 menos un sexto, que serían 5 sextos, claramente. Entonces, bueno, conocimiento general, necesito utilizar esto en Python. Python se lo va a sacar directamente las combinatorias. Y le voy a poner un ejemplo para que se ubique. Imagina que American Airlines tiene 5 vuelos diarios a donde sea, Pittsburgh en este caso, de un aeropuerto en Estados Unidos. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde es 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un vuelo llegue tarde? Primero, hay que analizar los datos. ¿Cuál es N? N es el total de ensayos que he tenido, ¿cierto? En este caso son 5 vuelos. ¿Y cuál es pi? En este caso es la probabilidad de éxito. Ahora bien, en este caso el éxito no suena tan éxito, porque el éxito es que llegue tarde el vuelo y la probabilidad del éxito o de que llegue tarde es 0,20. Ya tenemos pi y ya tenemos n. Entonces, tenemos las dos variables que necesitamos acá. Ahora necesitamos el valor de x para nuestra fórmula. ¿Cuál es x? Pues x va a depender de la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde? Cuando digo ningún vuelo llegue tarde, x es 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que exactamente un vuelo llegue tarde? Cuando digo la probabilidad de que un vuelo llegue tarde, x es 1. Y entonces usted puede hacer los cálculos reemplazando los valores en nuestra fórmula y ahí tiene la probabilidad para 0, que sería igual a la combinatoria de 5 a 0 multiplicado por 0,20 elevado a la 0 por 1 menos 0,20 a la 5 menos 0. La combinatoria, acuérdese que es igual a ¿qué? Al factorial de n, al factorial de 5, dividido a n menos k, o 5 menos 0 factorial, multiplicado por 0 factorial. Esa es la fórmula. De ahí sale el primer 1, 0,20 a la 0. Cualquier cosa elevado a la 0 es 1. 1 menos 0,20 es 0,80 a la 5 le da 0,32. Y el resultado es 32%. Entonces, la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde es 32,77%. Así de fácil, así de simple son los cálculos. La probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde, aquí lo tiene, es 0,40,96. Igual, hemos utilizado el mismo cálculo, ¿cierto? La combinatoria por pi elevado a x, etcétera, etcétera. Y si usted calcula para cada uno de los vuelos, la probabilidad de que 0 vuelos lleguen tarde es 32, de que un vuelo llegue tarde es 40, de que 2 vuelos lleguen tarde es 20, de que 3 vuelos lleguen tarde es 5 y 4 y 5 tienen los valores más bajos. Aquí, si suma todos estos datos, le da el 100%. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Vemos lo que realmente usted esperaría ver en una aerolínea normal, con excepción de BOA. Olvídese de BOA porque no es un ejemplo de este lado. Pero en una aerolínea normal, tú esperarías que con mayor frecuencia ocurran los eventos más probables. En este caso, 0 y 1, hasta 2 vuelos retrasados de 5 en un día. Y que la posibilidad de que de los 5 vuelos lleguen tarde sea extremadamente baja, ¿cierto? Eso sería en una aerolínea normal. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros esta distribución. Ahora bien, es una distribución de variables discretas. ¿Qué quiere decir? Que nuestras variables abajo son 0 vuelos, 1 vuelo, 2 vuelos, 3 vuelos, 4 vuelos, 5 vuelos. Son números exactos, no son números que vamos de 0 a 0,1 vuelo, 0,2 vuelos, 0,3 vuelos, 0,4. No existen. Son números enteros de los cuales tenemos un intervalo. Y entonces, cuando estamos hablando de variables discretas, ¿ya? Podemos calcular la probabilidad de ocurrencia de un número o un valor específico. En este caso, 0, 1, 2, 3, 4. Cuando hablemos de probabilidades continuas, esto que estamos haciendo aquí ya no tiene sentido. Pero por el momento simplemente estamos hablando de variables discretas.
Si queremos calcular la media de una distribución binomial, simplemente vamos a multiplicar el n por el valor esperado. Y la varianza es n por pi por 1 menos pi. Eso es básicamente en una distribución binomial el cálculo de media y la varianza, y la desviación estándar, pues la raíz de la varianza. Para el ejemplo, n eran 5 vuelos, pi era 0.20, la probabilidad de llegar tarde, y entonces la media es 1. Y la varianza en este caso es n por pi, 5 por 0.20 por 1 menos pi, por 1 menos 0.20, que era 0.80. La raíz de eso, pues la desviación estándar. Y en promedio, nosotros podríamos decir que un vuelo va a llegar tarde de cada 5 todos los días. Eso es lo que tendríamos para interpretar. Ahora bien, normalmente en la antigüedad, antes de que existan estas maravillas de Python y ese otro tipo de cosas, nosotros en estadística, y me imagino que ustedes han visto bastante, el tema de las tablas probabilísticas. Y entonces hay tablas para la probabilidad binomial, para la probabilidad o para la distribución de Poisson, para la distribución normal, para la distribución del normal log, la distribución T, la distribución F, la distribución chi, etcétera, etcétera. Si usted va a la tabla, ¿cierto? De distribución binomial, en este caso, nosotros vamos a ver una tabla donde tengamos en el en la parte vertical los valores X, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la parte horizontal los valores de pi, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3. Entonces, imagínese usted el mismo ejercicio que habíamos visto, la probabilidad de que un vuelo llegue tarde era 0.2, y nosotros teníamos, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde? De que ningún vuelo llegue tarde es 0.262. Vamos a volver atrás y nos sale un poquito más, nos sale 0.327. ¿Por qué nos sale 0.327 y no nos sale 0.262? La pregunta del millón. Ah, profe, uy, usted nos está engañando, los resultados son diferentes. No, papitos, para nada. Lo que pasa es que esta tabla que tenemos aquí es para n igual a 6, cuando nosotros en el ejercicio teníamos n igual a 5. Entonces, en el caso de distribución de probabilidad binomial, tenemos que buscar la tabla que se ajuste al total n que estamos buscando. En otras palabras, la n igual a 5 en lugar de la n igual a 6. Pero bueno, esta le pongo de ejemplo para que vea cómo funciona una tabla. Obviamente, mientras usted va avanzando en la probabilidad de ocurrencia de algo, los valores tienden a ser cero, y también mientras vayamos avanzando a los valores extremos de observaciones, las probabilidades tienden a ser cero porque se hacen más improbables. Ahora bien, hay ciertas cosas que usted tiene que saber de la distribución binomial. Aquí estamos manteniendo el tamaño de muestra igual. En cada uno tenemos 10 observaciones, pero estamos cambiando la probabilidad de éxito. Y mientras más aumentamos la probabilidad de éxito, ¿qué es lo que está pasando con las distribuciones que estamos viendo? De ser una distribución casi tipo exponencial, está pasando a tener una forma normal. Entonces, una de las características de la distribución binomial es que mientras usted aumenta más la probabilidad de éxito, la distribución tiende a ser mucho más normal. ¿Por qué nos interesa eso? Porque al momento de analizar, se va a poder utilizar distribuciones continuas para analizar variables discretas, pero eso no es parte de este curso, pero sí, sí es algo que debería usted conocer, ¿cierto? Ahora veamos este caso. ¿Qué está pasando cuando nosotros aumentamos el tamaño de muestra? Y es lo que les había dicho a ustedes. Cuando normalmente aumentamos el tamaño de muestra, pasamos de una distribución que en este caso tiende a ser casi exponencial a una distribución que ya empieza a tomar forma normal. Normalmente, eso es lo que pasa con las variables. Si es que tienen una forma normal, con muy pocas observaciones, la distribución no se ve exactamente el tipo de distribución que tiene, pero ya con muchas más observaciones podemos asegurarnos de que tengamos la distribución adecuada. Por eso, cuando hablamos de tamaños de muestra, cuando queremos saber cuántas personas encuestamos para que sea significativos mis resultados, pues obviamente tenemos que tratar de entrevistar. La teoría te dice más de 30, pero en realidad, que yo he hecho estudios bastante grandes y 400 es un punto inferior interesante, digamos, pero ya calculado.
Eh, Entonces, cuando se desea conocer la probabilidad de adivinar la respuesta a cero o más preguntas o verdadero o falso de un total de 10, podemos utilizar la distribución binomial. Cuando queremos saber si hay artículos que son buenos o artículos defectuosos, también son ejemplos. Pero acuérdese una cosa, también aparte de la distribución que yo le he mostrado, que es la distribución puntual, ¿se acuerda? La probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde es 30,27%. También tenemos que darnos cuenta que hay una probabilidad acumulada. Y normalmente Python, sobre todo Python, trabaja con la distribución de probabilidad acumulada. ¿Qué quiere decir? Que te va sumando las probabilidades de los eventos. Vámonos para atrás, ¿ya? Para mostrarle un poquito cómo va funcionando eso. Imagínese usted acá, nuestro gráfico. La probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde es 32,77%. La probabilidad de que un vuelo llegue tarde es 40,96%. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la probabilidad de que uno o menos aviones lleguen tarde? Usted tiene que sumar 40,96 más 32,77, ¿cierto? Si yo le pido a usted, ¿cuál es la probabilidad de que dos o más vuelos lleguen tarde? ¿Qué haría? Al 100%, que es la sumatoria de todos los eventos, le va a restar la ocurrencia de los tres primeros eventos, 32, 40 y 20%. Y entonces, lo que estamos trabajando aquí, cuando estamos hablando de distribuciones acumuladas, pues es la suma de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los eventos. Alguna vez le pediré, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen tarde entre 3 y un vuelo? ¿Qué va a hacer usted? Al mayor, a la probabilidad acumulada del mayor, le va a restar la probabilidad acumulada del menor. O sea, vamos a restarle a 0, 1, 2 y 3, 0 y 1. Y con eso obtener el resultado. Así es como trabaja Python, con acumuladas. Entonces, yo prefiero mostrarle en la gráfica para que después usted esté tranquilamente ubicado y no tenga problemas al buscar cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplito rápido. Un estudio del Departamento de Transporte concluyó que 76,2% de quienes ocupaban los asientos delanteros de vehículos utilizan cinturón de seguridad. Eso significa que los dos ocupantes de la parte delantera utilizan cinturón de seguridad. Suponga que decide comparar la información con el uso actual que se da del cinturón de seguridad y selecciona una muestra de 12 vehículos. ¿Cuál es la probabilidad de que los ocupantes de la parte delantera en exactamente 7 de los 12 vehículos utilicen cinturón de seguridad? ¿Y cuál es la probabilidad de que los ocupantes de la parte delantera, por lo menos 7 de los 12 vehículos, utilicen cinturón de seguridad? Las preguntas son diferentes. Cuando yo te estoy preguntando exactamente 7, yo te estoy preguntando que hagas el cálculo normal, básicamente, utilizar nuestra formulita, ¿cierto? De combinatoria que está acá para exactamente 7. Entonces, la probabilidad de P igual a 7 sería igual a la combinatoria de 12, 7 multiplicados por 76,2 elevado a la 7 por 1 menos 0,762 a la 12 menos 7. Entonces, la probabilidad de que exactamente 7 de las 12 personas o de las 12 parejas utilicen cinturón de seguridad es 9%. Pero ese es el dato sencillo. Ahora bien, lo que yo te estaba pidiendo es la probabilidad de que sean 7 o menos, de que al menos 7. ¿Qué quiere decir al menos 7? 7, 6, 5, no, de al menos 7, perdón, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué? Al menos significa mínimamente 7. Entonces tengo la probabilidad de que 7 personas usen cinturón de seguridad, 8 personas, 9 personas, 10, 11 y 12 personas. Y entonces sumo las probabilidades de eso y la probabilidad de que al menos 7 personas utilicen cinturón de seguridad de una muestra de 12 es 95,62%, dados los datos del ejercicio. Ahora bien, a mí solo me interesa que entienda que esta es una acumulada, ¿ya? Porque así vamos a trabajar con Python. La distribución hipergeométrica es la segunda distribución importante. La distribución hipergeométrica es un poquito diferente, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente, nosotros qué habíamos dicho antes, habíamos dicho que la mayor parte de reemplazos o de muestreos se realizan sin reemplazos, ¿ya? Entonces, si la población es pequeña, la probabilidad de que cada observación ocurra, pues cambie, ¿no ve? O sea, analicemos un poco. Antes, con la distribución binomial, nosotros estábamos diciendo que había reemplazos,
En otras palabras, si salía un avión tardado, se reemplazaba por otro avión y seguíamos calculando sobre el total de 5 aviones en el día. Pero hay veces en las que no hay reemplazos y cuando no hay reemplazos, nosotros vamos a utilizar la distribución hipergeométrica. Las características son las mismas. Lo único que cambia aquí es que el tamaño de la muestra n es mayor, tiene que ser mayor al 5% del tamaño de la población n, mayúscula, ¿ya? Y obviamente eso resulta porque la población es chiquita. La fórmula de la distribución hipergeométrica es la multiplicación de tres combinatorias. La combinatoria de S y X, donde S es el número de éxitos de la población y X es el número de éxitos de la muestra, por la combinatoria de n menos s, n menos x. Aquí tenemos el número total de eventos menos el número de éxitos de la población, el número total de eventos de la muestra menos el número de éxitos de la muestra. Y esto dividido para la combinatoria del número total de la población y el número total de la muestra. Básicamente es una formulita bien compleja. Seguimos con las mismas cosas que teníamos, o sea, las mismas restricciones que para la binomial. No me voy a quedar aquí porque no es importante. Y podemos ver un ejemplito. Tenemos esta empresa que tiene 50 empleados en el departamento de ensamblado. Solo 40 de ellos pertenecen a un sindicato. Si elegimos al azar 5 empleados para formar un comité, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 empleados elegidos formen parte del sindicato? Y entonces, básicamente, lo único que estamos haciendo es nosotros decir N, o sea, el total de empleados es 50, la población. S tiene un valor de 40, que es el número de empleados que están en el sindicato. X es igual a 4, que es el número de empleados sindicalizados elegidos, y N5, que es el número total de empleados elegidos. Básicamente, con esos 4 datitos, hacemos nuestra fórmula de qué, de que la probabilidad de que 4 miembros sean sindicalizados va a ser igual a la combinatoria de 44 por la combinatoria de 50 menos 4, 5 menos 4 sobre la combinatoria de 55. Eso te da que hay un 43.1% de posibilidades de que al seleccionar 5 empleados al azar, 4 estén sindicalizados, dado que 50 empleados, que es el total de la población, 40 son sindicalizados. Eso es lo que te está diciendo esta formulita. Ahora, si tú lo haces para cada uno de los valores, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea sindicalizado? Pues es cero o es extremadamente mínima. De que uno sea sindicalizado es bajita, de que dos sean sindicalizados es 4%, y la verdad las probabilidades más altas se van a dar en los valores más altos. ¿Por qué? Porque 40 de 50 son sindicalizados. Ahora vamos a ir a la otra distribución, que es la de Poisson. Y el experimento de probabilidad de Poisson tiene la variable aleatoria, que es el número de veces que ocurre un evento de un intervalo definido. La probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al intervalo y los intervalos no se superponen y son independientes. La distribución de Poisson es diferente en su fórmula. Ahí tiene la fórmula que es mu elevado a la x por e elevado a la menos mu sobre x factorial. Claro, ninguna de estas fórmulas usted la va a ver, no las va a aplicar. Cada vez las fórmulas son peor. La distribución normal es un asco y lo va a ver más adelante. Simplemente entienda qué está pasando. Mu es la media de veces de éxitos, ¿ya? La media de éxitos. E es el valor neperiano o el valor de natural, ¿no? De E, que es 271. X es el número de veces que se presenta el evento y la probabilidad de X es el valor específico de probabilidad para X. X factorial sabe que es usted. Vamos a ver cómo se calcula la media. La media es N por pi, ¿ya? Es el N, por ejemplo, imagínese la probabilidad de que un cheque cobrado en un banco sea rechazado es 0.0003. Si se cobran 10,000 cheques, la media sería igual a N por pi, que es 10,000 por 0.00003. Entonces la media son 3. ¿Ya? Ahora, una característica que tiene la distribución de Poisson es que la media y la varianza son iguales.
O sea, la misma fórmula es de la media y la varianza, por si acaso. Entonces, si nosotros decimos que la media es 3, pues la varianza también es 3. En la variable, a diferencia de la binomial y la hipergeométrica, la distribución de Poisson puede adoptar tantos valores sean posibles. Vamos a ver un ejemplo rapidito. Terminamos el ejemplo y yo creo que vamos a tomar el descanso y después seguimos. Budget Airlines es una aerolínea estacional que opera vuelos entre Carolina del Sur hacia varias ciudades. Entre los destinos están bla, 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 y dice que esta empresa se ha preocupado por las maletas perdidas. Y a la gerente del departamento de datos, pues, se le solicita hacer un estudio, ¿no? Selecciona de manera aleatoria una muestra de 500 vuelos y en 500 vuelos ella ha encontrado que se han perdido 20 maletas. Ahora dice, muestre que la situación cumple la distribución de Poisson o de Poisson, como quiera llamarlo. ¿Cuál es el número medio de maletas extraviadas? O sea, la media. ¿Cuál es la probabilidad de que no se pierda una maleta y cuál es la probabilidad de que se pierda por lo menos una maleta? Ok, el problema sigue una distribución de Poisson. ¿Por qué? O de Poisson. Si contamos el número de maletas perdidas en un vuelo específico, podemos decir que en la mayoría no se pierden maletas. En algunos se perdió una y en raras ocasiones más de una. El intervalo del evento es un vuelo. Cada intervalo es un vuelo específico. Se supone que cada vuelo es independiente. Lo que pasa con las maletas en un vuelo no tiene nada que ver con lo que pasa en el siguiente. Y para estimar el número de maletas perdidas por vuelo, sabemos que hubo 20 maletas perdidas en 500 vuelos, de manera que el número de maletas perdidas por vuelo es 0.04, que viene de la división de 20 entre 500. Y esa llega a ser, en este caso, tu media. La media de maletas perdidas es 0.04. Si queremos ver la probabilidad de que no se hayan perdido ninguna maleta, va a ser igual a mu 0.04 elevado a x, que x es 0 maletas perdidas, por e elevado a mu, a menos mu, que es 0.04, sobre x exponencial. 0 exponencial o 0 factorial es, perdón, 0 factorial es 1. Haces el cálculo y la probabilidad de que no se hayan perdido maletas es igual a 96.08, que es casi la resta de 1 menos la media, ¿cierto? La probabilidad de que exactamente una maleta se haya perdido es simplemente, en lugar de x, vamos a reemplazar el valor 1, ¿ya? Y nos da 3.84%. Y la probabilidad de una maleta perdida o más, en este caso, como quiero la probabilidad de una maleta perdida o más, la respuesta sería la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, 14 del total de maletas. Entonces, hacer la suma de todas las maletas, dolor de cabeza. Entonces, usted lo que va a hacer es al 100% o a 1 le va a restar la probabilidad de que no se hayan perdido maletas y con eso encuentra la probabilidad de que se pierda uno más. Si a 1 le restamos la probabilidad de 0, la probabilidad de que se pierda más de una maleta o una maleta o más es 3.92%. Entonces, igual, la distribución de Poisson puede funcionar por unas tablas donde la parte vertical tienes las observaciones y la parte horizontal vas a tener las medias. Pero bueno, eso es parte de la antigüedad. Nosotros ya no vamos a ver ese tipo de cosas, igual que el resto de ¿cómo se llama esto? Distribuciones. Cuando va aumentando la media, la distribución de Poisson tiende a tomar una forma normal. Y bueno, esa es la parte, la primera presentación de distribuciones discretas. Ahorita hacemos un paro aquí, son las 8:38, volvemos a las 8:45, les voy a robar unos 3 minutos más de tiempo, 8:48 mejor, 10 minutos para que tengan el tiempo correcto. Y de ahí nosotros vamos a empezar con la parte de Python de distribuciones discretas. No, no, no he llamado a la lista, querido Luis Fernando. Voy a llamar al volver del receso. Así que traten de volver y 48. Ya, ya muchachos. Entonces, un descansito de 10 minutos hasta 48 y seguimos con preguntas y el Python.